Buenas noches, hermanos. Desde el momento en que nos convertimos, pasamos a ser hijos de Dios. Pero hay tres cosas que Dios hace con nosotros, que es bueno recordarlas. Y las quisiera compartir con ustedes. La primera es la palabra injertados. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es santa la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Injertados. Y la palabra del Señor dice que si éramos olivos silvestres. Hay dos plantas que son importantísimas en los tiempos del Señor para el sistema de vida de los judíos, y eran las higueras y los olivos. Las dos plantas son longevas. Hay olivos que se dice que están en el monte de los olivos, que son de los tiempos del Señor Jesús. Pero hay algo que es necesario para estas plantas que son longevas para que sigan dando frutos. Cuando una rama deja de dar frutos, tiene que ser cortada y tiene que ser injertada para que vuelva a dar frutos. Y nosotros, al ser nueva criatura, como leemos en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos aquellos que éramos silvestres, que no teníamos frutos, y que cuando en la Biblia encontramos una planta que no da frutos, su fin es el fuego. Su fin es el fuego. Y ese era nuestro destino final, el fuego eterno. Pero al haber aceptado a Cristo, hemos sido injertados y partícipes de las bendiciones que trae la savia y la raíz. Partícipes de las bendiciones que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese hombre de fe, que en lo espiritual es nuestro Padre, es el Padre de la fe. Todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Al ser injertados, tomamos de la raíz y de las savias las promesas que Dios le hizo a Abraham. No somos nosotros como iglesia fuente de bendición. Somos los que estamos destinados y obligados a anunciar la bendición, a esparcir la bendición, que es el Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que un día nos hizo benditos e injertados a cada uno de nosotros para que demos frutos a todos aquellos que nos rodean. Dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Ese pueblo rebelde, cuando sea predicada el Evangelio del Reino durante la tribulación, van a tener que reconocer que aquel que sus padres despreciaron y negaron es el verdadero Rey. Injertados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Qué promesa, ¿no es cierto? Pero aparte de injertados, Dios nos dice que somos adoptados. No hace mucho tiempo escuché a una diputada que está trabajando denodadamente para cambiar la ley de adopción, porque como una victoria del diablo, tienen más facilidad en la actualidad en nuestra querida Argentina
aquellos matrimonios igualitarios, 2 hombres o 2 mujeres, tienen más posibilidades de adoptar que un matrimonio normal. Y cuando digo un matrimonio normal, estoy hablando de un matrimonio tal cual Dios lo creó, hombre y mujer. Cuando este hombre exponía, decía, los hijos naturales son engendrados en el vientre de la madre, los adoptados son engendrados en el corazón. Qué bueno, ¿no es cierto? Viniendo de un inconverso, qué buena enseñanza. Cuando vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3, leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando nosotros vemos qué es lo que dice la ley en lo que respecta a una adopción, la ley dice que el padre le puede transmitir a su hijo adoptado su amor, el padre y la madre le pueden transmitir su amor, sus bienes, todos sus recursos, le pueden dar educación, y todo lo que hereden, lo van a heredar en igual condición de un hijo natural. El hijo adoptado es puesto en la misma posición delante de la ley que un hijo natural del matrimonio. Ahora bien, todos sabemos que tenemos que tener un padre. Nadie nació en un repollo. En lo espiritual, la palabra del Señor es dura. El Señor Jesús es duro. Hay cosas que las podemos conversar entre creyentes, pero no se las podemos decir a un inconverso. A un inconverso no le podemos decir que es hijo del diablo. Lo es, pero sería contraproducente. Tenemos que hablarle del amor de Cristo. Una vez que se convierta lo va a poder llegar a entender. Pero estas palabras duras, hijos del diablo, se las dijo el Señor Jesús a los religiosos de su tiempo. En San Juan capítulo 8, 44 dice, el Señor le dice a los religiosos de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los religiosos decían, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, ¿cómo? ¿Somos una casta especial? Dice, no. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y ustedes ahora procuran matarme. Y les dice, hijos del diablo. Bendito nuestro Dios, que de hijos del diablo nos adoptó por medio de la obra de Cristo para que fuésemos hechos y llamados hijos de su Dios. En Romanos 8, 17 leemos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coherederos con Cristo. Participantes de la naturaleza divina, dice Pedro en su segunda carta, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Coherederos. O sea, seremos coherederos de la naturaleza divina, no en el sentido de que seremos como Dios. Pero cuando estemos en el cielo con cuerpos nuevos, con cuerpos glorificados, hemos de ser partícipes de la naturaleza divina, que no podemos tener, lo podemos ahora por medio de la fe. Pero con este pobre cuerpo no podemos ir al cielo. ¿Cómo podemos soportar la santidad de Dios? Coherederos con Cristo. Con ese Cristo que tomó forma humana,
tomó un cuerpo igual que el nuestro, para que sujeto a todo lo que estuvo sujeto a Abraham, calor, hambre, cansancio, sin dejar de lado su divinidad, pero como hombre tal cual nosotros, pudiera vencer al diablo en la cruz con una victoria contundente que no deja ningún lugar a dudas. Y ese Cristo, ese hombre perfecto, ese que es Dios por encima de todas las cosas, por su obra, hace que nosotros podamos ser de hijos del diablo, adoptados por el único y verdadero Dios. La tercera es sellados. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Garantía total, absoluta. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos qué significaba el sello, tenemos dos ejemplos que son maravillosos. El primero es Daniel capítulo 6. Daniel es nombrado por Darío como rey de los sátrapas. Y esto produce envidia. Como este hebreo va a ser nuestro jefe. Y le tienen una trampa. Y le hacen firmar al rey un edicto que decía que todo aquel que fuera sorprendido arrodillándose a un rey que no fuera él, tenía que ser echado al foso de los leones. Y sabemos cómo sigue la historia. Y sabemos la angustia del rey cuando se entera que es Daniel. Ese que él había elegido, ese que él le había podido comprobar que era un siervo probo, y quiere dar marcha atrás. ¿Y qué le dicen? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto o enseñanza que el rey confirme puede ser abrogado. Estaba el sello. El rey no había escrito el edicto, lo había escrito un amanuense, un secretario, pero estaba el sello real. Y eso no podía ser borrado. Sabemos cómo terminó la historia. Aquellos que entendieron la trampa fueron al foso de los leones, de donde había sido librado el Daniel por el mismo Señor Jesús, porque dice que el ángel de Jehová, y cuando dice el ángel es el Señor Jesús, cerró la boca de los leones. Y dice la Escritura que no habían llegado al fondo, que ya habían sido despedazados. Y cuando venimos al Evangelio según San Juan, Pilatos pone el cartel que va a ser puesto sobre la cabeza en la cruz de Cristo. Este es Jesucristo, el Rey de los judíos. Y dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Estaba el sello, hermanos. Y cuando Dios nos compra con la sangre de su Hijo, sella con su Santo Espíritu, porque tenemos vida eterna. No es una vida de nuestro proceder, no es una vida limitada por si cumplimos tal o cual cosa. Él nos ha comprado, Él nos ha lavado y Él nos ha sellado con su Santo Espíritu. A veces vemos con tristeza como grandes predicadores, sin hacer nombres, enseñan que la salvación se puede perder. Y toman como base algunos pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando David clama en el Salmo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y eso es doctrina del Antiguo Testamento, hermanos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actuó sobre determinados siervos de Dios, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Gedeón, sobre Daniel, sobre. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está adentro. Una vez escuché una explicación en una escuela bíblica y un hermano nos enseñaba, éramos muchachitos, y nos decía: el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es como un barco a vela. Viene el viento y sopla, y el barco va. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el motor que está dentro del barco, que no depende del viento, que lo podemos apagar, que no puede funcionar bien el motor por causa de nuestras imperfecciones, es una cosa. Pero nunca, nunca podemos perder la salvación, porque Dios los ha dado. Dios la ha dado. Y la promesa de Cristo es que de la mano del Padre y de su mano nadie nos podrá arrancar. Injertados, adoptados,
sellados. Que sobre estas tres benditas enseñanzas podamos llegar a ser siervos más fieles, más perfectos delante de Dios, más activos en la obra y más empeñados en llevar la verdad del Evangelio a un mundo que se debate en temor a causa de su pecado. Que Dios nos bendiga. Amén.